Seguimos adelante en Telebuendía. Lorenzo Silva Amador es escritor, maestro de la novela policíaca, ganador del premio Planeta 2012, este galardón que otorgan las editoriales y que lo han ganado, entre otros, Vargas Llosa, Skármeta, el propio contemporáneo con el que estuvimos hace relativamente poco tiempo, escritor brillante, filósofo Fernando Savater, hasta nuestro querido Taco Larreta. Lo cierto es que ha ganado Silva Amador por su novela La marca del meridiano, el amor que sigue amansando fieras, una novela cervantina, y vamos a ver por qué o de qué se trata este concepto. Allí hay corrupción policial, delincuentes sin escrúpulos, pero bueno, lealtades también, hay mucha cosa buena por conocer. Lo cierto es que es un gran gusto, es un placer, un honor recibir esta mañana a Lorenzo Silva. ¿Qué tal, Lorenzo? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, estupendamente, buenos días. Algo de eso hay, ¿no? Un Quijote, o sea, el idealismo enfrentado al pragmatismo, si puede decirse en esos términos. Sí, yo creo que cualquiera que escriba novelas después de Cervantes algo ha sufrido su influencia, y si encima lo hace en español, pues casi parece muy complicado sustraerse a ese influjo. Y más si lo hace en España, y más si también pues hay escenarios, como en este caso, en esta novela, que hay un viaje por la geografía española contemporánea, pero bueno, que partiendo de Madrid llega hasta Barcelona, que no hay que olvidar que es el lugar donde acaba la aventura de Don Quijote también. Exactamente, tiene razón, no había reparado en ese detalle. Vamos a comentar algunos aspectos de esta novela que uno comienza a leer y se transforma en algo muy fácil, ¿no? De continuar y quiere enseguida conocer el nudo y la definición, o sea, apasionante. Me voy a detener en eso un instante, pero usted ha dicho, por ejemplo, que estamos en un momento dulce de la novela negra, ¿no? Hay como un reverdecer de ese estilo para comprender la realidad, dijo usted. Sí, yo creo que la novela negra de entrada tiene una gran ventaja, que es esa misma que mencionaba, es decir, en la primera página ya se plantea un misterio, ya se plantea algo que mueve la acción. En la novela negra siempre están sucediendo cosas y el lector sabe que siempre va a ir encontrando un avance en la historia, ¿no? Eso que le ha servido para ganar muchos lectores, yo creo que en los últimos años lo ha sabido combinar con una mirada sobre la realidad, sobre todo con una mirada sobre la parte menos visible de la realidad. Esa parte donde no solo están los delincuentes, donde no solo se produce el crimen, sino desde donde también se gestionan muchos aspectos de la sociedad. Yo creo que el momento dulce, precisamente en la novela negra, viene del hecho de que los novelistas de este género han sabido mostrar esas corrientes subterráneas que muchas veces rigen, dirigen y mueven una sociedad más allá de los que en apariencia son quienes la gobiernan o quienes la gestionan. Las miserias, digamos, el patio sucio. El patio sucio en el que es verdad que se ventilan muchas cosas, ¿no? Cuando uno intenta entender, por ejemplo, la crisis económica de los últimos años, pues tiene que pensar, entre otras cosas, en todas esas personas que manejaron las finanzas de formas que no eran legales, ¿no? O en todo ese dinero que proviene de la delincuencia, del crimen organizado y que influye en la economía mundial. Bien, usted dice precisamente eso, ¿no? Es algo así como una clave para decodificar esta realidad actual, en una España severamente golpeada, sin dudas. Sí, España lleva pues aproximadamente 5 o 6 años bastante duros, ¿no? Yo tengo la impresión, y no es una impresión subjetiva, ni un desideratum, ni un exceso de optimismo, hay muchos indicadores objetivos que así lo indican, que hemos tocado el fondo por fin. O sea, realmente había un momento que parecía que no íbamos a terminar de bajar, ¿no? Pero Solo bueno, resta esperar el rebote, digamos. No, España es un país muy sólido por todo lo demás, ¿no? Se cometieron algunos errores, sobre todo en las finanzas públicas, en una apuesta excesiva por un sector inmobiliario sobredimensionado, pero la economía española afortunadamente tiene muchas más cosas. Es un país con buenas infraestructuras, es un país con buena formación de su gente, con buenos servicios sociales, y yo creo que estamos rebotando, pero la novela efectivamente se sitúa en lo peor de la crisis, en el año 2011-2012, y en ese momento en el que todo el mundo está además muy desmoralizado. Pues yo creo que la crisis, aparte del efecto económico, tiene un efecto psicológico, que además realimenta el efecto económico, ¿no? Claro. Porque cuando la gente ve que las cosas van a menos, también se contrae, deja de consumir y eso acentúa la crisis, ¿no? En ese escenario concreto es donde se sitúa la acción de la novela. Bueno, usted menciona la importancia de una palabra, una buena palabra que vale 1.000.000 de imágenes. Sin embargo, voy a quedarme con una palabra que necesitaría de millones de otras palabras para explicar las sensaciones, el desahucio. Es algo que en particular nos ha impactado, creo, a muchos desde este lugar
porque es una circunstancia que es tan difícil abarcarla para quien no la ha vivido. Y España lo ha vivido de la forma más dramática, con derivaciones terribles, familias que vieron rotos sus sueños y vieron quebradas sus propias estructuras, porque hubo gente que directamente se quitó la vida. Sí, sí, y hubo un momento en que realmente era bochornoso, ¿no? Pero también, incluso en ese aspecto, la sociedad española reaccionó. La sociedad española reaccionó la población con un movimiento social frente a los desahucios y finalmente reaccionaron las propias instituciones. Los desahucios, que eran casi una oleada generalizada y además muchas veces basados en hipotecas o en contratos de préstamo con cláusulas abusivas por parte de los bancos, pues fue la propia justicia española la que anuló esas cláusulas. Han sido los propios jueces españoles los que se han puesto enfrente y han cortado ese fenómeno, ¿no? Y además yo conozco, porque es amigo mío, al juez que promovió la anulación de esas cláusulas y creo que eso, incluso en ese punto tan oscuro, España demostró que sus instituciones funcionan e incluso aunque sea un poco tarde, fueron capaces de defender a los ciudadanos. Bien, es bueno, Lorenzo, que nos aporte esta mirada que un poco viene a variar la que teníamos ya como cuestión cotidiana, ¿no? Esa España tan querida por nosotros y que la veíamos en una circunstancia tan dura. De cualquier modo, siguen esos contrastes fenomenales, estas circunstancias sociales tan comprometidas y un gobierno que no termina aparentemente de usar como corresponde los dineros públicos, o acaso usarlos pero bastante mal. Bueno, esto es yo creo que es un problema que en definitiva existe en todas las sociedades, ¿no? La deficiente supervisión de los dineros públicos o la deficiente supervisión de esos contratos, ¿no? Veía hace poco en unas noticias, sé que tenía que ver con una empresa que conozco además por una experiencia profesional anterior, UTE, pero bueno, pues ahí había un caso de gente que no estaba gastando el dinero como lo debía gastar, ¿no? Esto prácticamente es consustancial a la gestión de dineros públicos, la gestión de dineros incluso privados, ¿no? Lo que ha ocurrido es que, y es quizá lo más delicado en este momento, es que hay personas con responsabilidades actuales en el gobierno que claramente pues hay indicios de que no han hecho esa gestión ortodoxa ni esa gestión legal de los recursos, ¿no? Pero bueno, también, insisto en eso, las instituciones están funcionando, ¿no? El presidente del gobierno no quería ir al Parlamento y ha tenido que ir al Parlamento a explicarlo. La institución presidencial debía haber revisado, o sea, su postura, el propio presidente debía haber revisado su continuidad, ¿o no le parecía que daba para tanto? Yo creo que la continuidad del presidente del gobierno español en este momento es dudosa, claro, hay un procedimiento judicial en marcha, hay, como él ha dicho, y en eso tiene razón, presunción de inocencia y hay que probar las cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, hay indicios muy serios de que hay ciertas cosas que no se podían hacer, ¿no? A un país al que se le han subido los impuestos de forma intensa en los últimos años, pues no se le puede lanzar el mensaje de que sus responsables públicos cobraban, aunque fuera $1000, claro, sin impuestos, ¿no? O que fueran $10. Es decir, un gobernante que tiene que subir los impuestos no puede dejar ninguna sombra de que él se ha ahorrado alguno de los suyos, ¿no? Pero bueno, si el presidente del gobierno finalmente no puede aguantar su posición, pues habrá un relevo. Quiero decir, ahí dentro de su propio partido tiene una mayoría parlamentaria, pues puede nombrar a otra persona y les quedan 2 años de legislatura. Bueno, estaremos a la espera de esa situación. Un caso, Bárcenas, que ha salpicado hasta a este país, ¿eh? Uruguay ha estado también involucrado en estas investigaciones. Pero, si me permite el otro chauvinismo, por el lado positivo, en la página 35 ya me encuentro con algo que por lo menos me llamó bastante la atención. Bevilacqua es, digamos, el gran protagonista, ¿no? Sí, es un investigador de la Guardia Civil. Exactamente, de la Guardia Civil. Y dice, bueno, Bevilacqua, ¿no? Le pregunta a alguien, dice, siempre me digo que no debo utilizar el apellido que mis ancestros del Véneto llevaron hace un siglo y pico a la ciudad de San José en Uruguay, desde donde se expandió a Montevideo para que allí le fuera adjudicado mi padre, quien con los años se convertiría en un estudiante de arquitectura que vino a completar su formación a Madrid. Bueno, luego continúa esta novela apasionante. ¿Cómo surge este elemento? Yo quería que Bevilacqua no fuera enteramente español. Quería que tuviera... es español, si no fuera español no puede ser guardia civil, no necesita la nacionalidad española. Pero su padre es uruguayo, y no solo su padre es uruguayo, sino que él ha nacido en Montevideo. Y de hecho sus 7 primeros años de vida los ha pasado aquí. Las imágenes de su infancia no son Madrid, no son que es donde ha vivido el resto del tiempo, no es España, es el Río de la Plata. ¿Y por qué Uruguay? Pues yo buscaba un país sudamericano, eso lo tenía claro para que tampoco, bueno, pues no tuviera la barrera del idioma.
pero buscaba un país que me permitiera ponerle un apellido extraño, como es Bevilacqua, que es un apellido extraño en España, y entonces eso me hizo pensar en Argentina, Uruguay, ¿no? Que es donde hay más inmigración italiana. Y finalmente elegí Uruguay. Elegí Uruguay yo creo que por varias razones, por ser más pequeño, por ser menos conocido, como un homenaje quizá a Juan Carlos Onetti, que probablemente es el escritor en castellano del siglo XX que más me ha influido y más admiro. Y bueno, pues como una manera de darle personalidad al investigador, ¿no? Tiene algo que lo hace diferente, tiene algo que lo hace en cierto modo un extranjero en su país y que le da esa nostalgia de ese país de su infancia que sigue en su memoria, en su retina, ese Río de la Plata, pero al que no ha vuelto nunca, por cierto. Al que no ha vuelto nunca. ¿Y cuánto conoce de Uruguay, por ejemplo, y del departamento de San José, que también se menciona? Bueno, los conozco ambos. Estuve aquí anteriormente, esta es mi segunda ocasión en Uruguay, y lo de San José, la verdad es que yo no lo tenía en la cabeza desde el principio. Yo desde el principio lo había hecho de Montevideo, pero cuando llegó el momento de organizarle una genealogía familiar, pues resulta que hice una visita a San José y al llegar allí me dijeron, pues aquí hay muchos bevilacquas. Y pues mira, esto es una buena ocasión para darle un origen dentro del país. Bueno, vaya mi reconocimiento, mi recuerdo a un gran agente de la cultura que promueve todas estas cosas y que es de la República de San José, porque eso ellos lo dicen así además. Sí, se sienten de la República de San José. A Jaime Claro, un querido amigo, un abrazo desde aquí, un promotor de la cultura y de estas cuestiones, así que estará encantado de la vida con esta mención. Bueno, decíamos, Cervantina, la novela, porque allí establece precisamente, ¿no?, esa actitud quijotesca que todavía persiste. O sea, usted advierte en la vida común y corriente de la gente esas actitudes del sueño por cumplirse. Sí, y que no las perdamos nunca. Que no las perdamos nunca. Vivimos en un mundo complejo en el que hay que atender a muchos intereses, que hay que equilibrar. Eso requiere un pragmatismo, eso requiere una visión práctica de la vida, porque si no, pues es imposible gestionar sociedades complejas. Pero cuando los seres humanos se pierden solo en los aspectos prácticos, cuando los seres humanos se pierden solo en los equilibrios de intereses, acaban perdiendo el rumbo y acaban perdiendo el camino. Yo creo que en buena medida es lo que le ha pasado no solo a España, sino al mundo en los últimos 7 años, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo como abogado y trabajé mucho tiempo en grandes empresas, en multinacionales, energéticas, trabajaba con bancos de inversión y recuerdo a toda esta gente de esos bancos, ¿no?, que siempre estaban detrás del EBIT y del EBITDA y de los números, ¿no? Iban detrás de los números y olvidaban siempre a las personas, ¿no? Y parecía que esas decisiones a corto plazo, económicas, basadas en rentabilidades, eran las que organizaban el mundo, ¿no? Bueno, pues nos dimos cuenta de que como solo se estaba pensando en esas decisiones a corto plazo, en un momento determinado nadie había vigilado el largo plazo y esto se vino abajo con grave daño para muchas personas, en España y en otros muchos lugares. ¿Qué lugar asume cuando se debate sobre el consumismo, por ejemplo? Bueno, yo creo que el consumo es en este momento, por ejemplo, lo que estamos echando en falta en España que despegue para que la economía se mueva, ¿no? Pero hay también creo que las personas, sobre todo quienes tenemos hijos, creo que debemos formar a nuestros hijos en una visión de que la posesión y la utilización de cosas materiales no es necesariamente, no digo ya un índice de felicidad, que esto quizás sería ir demasiado lejos, ni siquiera es un índice de confort, ni siquiera es un índice de bienestar. Es decir, muchas veces... Termina siendo una angustia. Sí, muchas veces el consumo excesivo, el consumo de aquello que no necesitamos, el consumo de aquello que nos obliga a invertir más recursos de los que tenemos, el consumo de aquello que nos mueve a caprichos, adicciones, compulsiones, es una fuente de malestar y no de bienestar. Bueno, se habla del consumismo como la patología del consumo, ¿no? En realidad de eso se trata. Y también usted aborda en la novela las miserias humanas, la corrupción policial. ¿Cómo la instala? Porque acá el otro día escuchaba una cifra, 300 policías al año son desafectados de su función por actos presuntamente de corrupción o de mal manejo de su trabajo. Es sorprendente, es un policía por día que se va por no hacer una buena praxis de su función. ¿Cómo debería interpretarse esto? ¿Como un quiste, un cáncer en el sistema policial? También vuelvo a lo de antes, en cierto modo es inevitable. Los policías están en contacto con la delincuencia. En el caso de los policías que yo retrato en el libro, que son los guardias civiles, son también en España los policías que se ocupan de las fronteras, del resguardo fiscal, como se llama, del Estado, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, pues pongamos un caso de la realidad.
un guardia civil que gana 1.500 euros al mes, un contrabandista de tabaco, ni siquiera voy a decir un narcotraficante. Un contrabandista de tabaco le ofrece por un minuto de no trabajar, que es el minuto en el que mira a otro lado para que pase un camión con el que el contrabandista va a ganar limpios 500 o 600.000 euros, pues le ofrece su sueldo de 2 años. De 2 años. En un minuto de no trabajar. Esa oferta la hacen permanentemente. Naturalmente el delincuente busca normalmente al policía más vulnerable, aquel que tiene algún tipo de flaqueza, o tiene deudas, o tiene una adicción, o tiene... Esto es inevitable, esto no se puede evitar. Hay que contar con que una proporción habrá. La cuestión es cómo minimizarla, es decir, cómo tener en ese lugar a personas lo menos vulnerables posible. Y la segunda parte es, una vez que esas personas caen, que es inevitable, ¿qué respuesta hay? Que se separe a 300 policías del servicio aquí, pues es una buena señal. Quiere decir que por lo menos aquí hay algo que funciona para... El policía tiene un mensaje, dice, oye, puede ser uno de los 300 compañeros del año que viene si decides decir que sí, ¿no? Así que pretender la superación de la corrupción policial es quijotesco también, es utópico. Sí, lo que hay que aspirar es a controlarla, ¿no? Yo, por ejemplo, en la novela lo que cuento es bastante, además, como es en la realidad, cómo funciona esto dentro de la propia Guardia Civil, que tiene esta exposición, ¿no? Por las fronteras y por otras cosas. Y realmente, bueno, pues yo creo que se puede decir, porque además yo he tenido la oportunidad de estar allí y conozco gente de la unidad, probablemente es una de las mejores unidades de la Guardia Civil, es decir, probablemente algunos de sus mejores elementos están en esa unidad. Si tú lanzas ese mensaje, pues también consigues contenerlo. Yo no sé cuántos guardias civiles se puede tener al año, pero a lo mejor son, pues no sé, 50, 60 de una plantilla de 80.000, con lo que dentro de lo que cabe, pues el sistema funciona. Está bien. Bueno, y a veces tenemos una mirada ciertamente provinciana que nos hace creer que solo las cuestiones complejas suceden acá, ese enfrentamiento entre jueces, policías, fiscales. Sin embargo, también en la novela se ve claramente que los enfrentamientos son casi universales. Sí, y además en España hay varios cuerpos policiales, con lo que tienen un deslinde de competencias en algunas ocasiones problemático, ¿no? Sí, esas fronteras muy claro, delicadas. Sí, y luego pues la relación del policía con el juez es una relación muy particular, porque el policía es un auxiliar del juez. En España es un auxiliar del juez. El juez es el que manda, el juez es el que dirige la investigación, el juez es el que toma las decisiones y el policía pues está para funcionar a sus órdenes, ¿no? Pero siempre hay un conflicto entre el policía que quiere ir más rápido, de buscar pruebas de lo que muchas veces el juez le puede permitir, porque el juez, aparte de velar por la investigación, pues también tiene que velar por los derechos y las libertades de las personas que están implicadas en la investigación. Así que casi hay una tensión ahí natural e inevitable. Bueno, y esta novela se permite también ahondar en el amor, que a veces está como banalizado. Sí, esta novela pues en realidad es la sexta de una serie con los mismos personajes, y desde el principio yo lo que quise plantear es que los policías son personas, con su vida personal, con su vida afectiva, con su propia relación dentro del trabajo. Es decir, un equipo de investigación de policías, como es el que cuenta esta novela, es un ambiente laboral, es un grupo de compañeros que conviven haciendo el trabajo. Claro, sí, ellos levantan cadáveres y buscan asesinos, pero en el fondo todos los días están haciendo su trabajo, y además en esta novela muchas horas al día, ¿no? Y yo creo que hay que mostrar el elemento humano de los personajes, y mostrar el elemento humano huyendo de los estereotipos, huyendo de los clichés, sobre todo de los clichés que muchos de ellos los hemos importado de la ficción norteamericana y no representan ni la realidad ni lo que son las personas que trabajan entre nosotros, ¿no? Bueno, a veces cuando se discuten las relaciones humanas vamos al tema de las redes sociales. ¿Usted las advierte simplemente como una herramienta? ¿Es más pasivo que activo, digamos? Sí, yo no participo de la fascinación que veo muchas personas hacia las redes sociales. Entre otras cosas, hago una reflexión técnica, ¿no? Yo he tenido, no sé si la suerte o la desgracia, de que con 14 años me pusiera un ordenador en las manos. El primer ordenador que yo manejé fue un Apple II, el segundo que hizo Steve Jobs allá por el año 80, ¿no? Y llevo muchos años utilizando novedades tecnológicas, ¿no? Y la perspectiva te dice que a veces hay cosas que son avances, otros son proyectos fallidos, y otros son proyectos intermedios. Yo creo que las redes sociales se han desarrollado demasiado rápido y han generado muchas disfunciones, y ya tenemos mucha información al respecto. Creo que son herramientas que no siempre están bien programadas. Yo, por ejemplo, la interfaz de Facebook me parece que tiene un exceso de información, creo que no está bien programada, honestamente, y luego están produciendo problemas que ellos mismos están teniendo que corregir. Es decir, Twitter ha llegado a la conclusión de que tiene que empezar a poner
programaciones y algoritmos para que la gente no te insulte, para que la gente no te pare en Twitter como no te para en la calle para decirte cualquier cosa, que es una cosa que estaba pasando y el Reino Unido estaba alcanzando unas proporciones de injurias y calumnias gravísimas, ¿no? Facebook algo tendrá que hacer después de que dos asesinos planten su película de su asesinato en Facebook para jactarse ante el mundo entero y ganar notoriedad mundial, ¿no? Hay algo ahí que no está funcionando y que no están controlando bien. Bueno, regreso, es interesante esto, podríamos seguir hablando bastante del asunto, ¿no? Porque además es apasionante lo que genera la red como adicción también, ¿no? Por eso Sí. mantener la distancia Sí, está sí. muy bien. Sí, no, mira, por ejemplo, yo hice un reportaje sobre la vida de las tropas españolas, en este caso en Irak, y investigué un poco sobre toda la vida de las tropas, no solo españolas, sino de toda la coalición en Irak y Afganistán. Bueno, muchos de los soldados lo que hacían tras terminar de combatir era ir rápidamente a la conexión para conectarse al Facebook. Gente que está en la guerra, gente que se está jugando la vida y van a conectarse al Facebook. Bueno, hablando de temas bélicos, ahora naves británicas están yendo hacia Gibraltar, y usted sobre eso tiene una mirada bastante crítica también. Sí, porque la verdad me parece, ni me parece muy inteligente el planteamiento del gobierno español de tratar de mover la situación cerrando la verja otra vez, que es una cosa que se hizo en el pasado y que no sirve para nada. Y luego la reacción esta del Imperio Británico 2 siglos después de haber desaparecido, me parece que tiene incluso un punto cómico, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hay un mensaje que creo que hay que lanzar. Gibraltar en este momento es un paraíso fiscal en el que se refugia buena parte del dinero de la criminalidad organizada en España. Y además hay muchos gibraltareños que tienen una falsa residencia en Gibraltar cuando en realidad viven en España. Si viven en España porque allí quieren tener una casa grande y quieren estar en la playa y no vivir en la roca esa que es muy estrecha, pues entonces me parece muy bien. Pero lo que ha anunciado el gobierno es absolutamente justo. Tendrán que investigarles los inspectores tributarios y tendrán que pagar impuestos en España, como el resto de los que viven en España. Echarle mano a eso, bueno. Muy bien, muchísimas gracias por estos minutos valiosísimos. Recomiendo fervorosamente la novela de Lorenzo Silva, La marca del meridiano, Premio Planeta 2012. Me quedé con eso de una buena palabra vale 1.000.000 de imágenes. Dígame una buena palabra que valga 1.000.000 de imágenes. Pues una buena palabra es amistad, siempre. Bien. Con eso me quedo, con eso me quedo. Ha sido muy amable, gracias por estos minutos. Muchas gracias. Lorenzo Silva estuvo con nosotros, autor de La marca del meridiano, ganador del Premio Planeta 2012. Luego de la pausa seguimos adelante en Telemundo. Presentó SECOM, primer servicio de compañía. Seguimos adelante en Telebuendía. Lorenzo Silva Amador es escritor, maestro de la novela policíaca, ganador del Premio Planeta 2012, este galardón que otorgan las editoriales y que lo han ganado, entre otros, Vargas Llosa, Skármeta, el propio contemporáneo con el que estuvimos hace relativamente poco tiempo, escritor brillante, filósofo Fernando Savater, hasta nuestro querido Taco Larreta. Lo cierto es que ha ganado Silva Amador por su novela La marca del meridiano, el amor que sigue amansando fieras, una novela cervantina, y vamos a ver por qué o de qué se trata este concepto. Allí hay corrupción policial, delincuentes sin escrúpulos, pero bueno, lealtades también, hay mucha cosa buena por conocer. Lo cierto es que es un gran gusto, es un placer, un honor recibir esta mañana a Lorenzo, o sea, apasionante. Me voy a detener en eso un instante, pero usted ha dicho, por ejemplo, que estamos en un momento dulce de la novela negra, ¿no? Hay como un reverdecer de ese estilo para comprender la realidad, dijo usted. Sí, yo creo que la novela negra de entrada tiene una gran ventaja, que es esa misma que mencionaba, es decir, en la primera página ya se plantea un misterio, ya se plantea algo que mueve la acción. En la novela negra siempre están sucediendo cosas y el lector sabe que siempre va a ir encontrando un avance en la historia, ¿no? Eso que le ha servido para ganar muchos lectores, yo creo que en los últimos años lo ha sabido combinar con una mirada sobre la realidad, sobre todo con una mirada sobre la parte menos visible de la realidad. Esa parte donde no solo están los delincuentes, donde no solo se produce el crimen, sino desde donde también se gestionan muchos aspectos de la sociedad. Yo creo que el momento dulce, precisamente, la novela negra... Silva, ¿qué tal, Lorenzo? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, estupendamente, buenos días. Bueno, algo de eso hay, ¿no? Un Quijote, o sea, el idealismo enfrentado al pragmatismo, si puede decirse en esos términos. Sí, yo creo que cualquiera que escriba novelas después de Cervantes algo ha sufrido su influencia, y si encima lo hace en español, pues casi parece muy complicado
sustraerse a ese influjo. Y más si lo hace en España y más si también pues, hay escenarios, como en este caso, en esta novela, que hay un viaje por la geografía española contemporánea, pero bueno, que partiendo de Madrid llega hasta Barcelona, que no hay que olvidar que es el lugar donde acaba la aventura de Don Quijote también. Exactamente, tiene razón, no había reparado en ese detalle. Vamos a comentar algunos aspectos de esta novela que uno comienza a leer y se transforma en algo muy fácil, ¿no? De continuar y quiere enseguida conocer el nudo y la definición. Bastante duros, ¿no? Yo tengo la impresión, y no es una impresión subjetiva, ni un desideratum, ni un exceso de optimismo, hay muchos indicadores objetivos que así lo indican, que hemos tocado el fondo por fin. O sea, realmente había un momento que parecía que no íbamos a terminar de bajar, ¿no? Pero Solo bueno, resta esperar el rebote, digamos. no, España es un país muy sólido por todo lo demás, ¿no? Se cometieron algunos errores, sobre todo en las finanzas públicas, en una apuesta excesiva por un sector inmobiliario sobredimensionado, pero la economía española afortunadamente tiene muchas más cosas. Es un país con buenas infraestructuras, es un país con buena formación de su gente, con buenos servicios sociales, y yo creo que estamos rebotando, pero la novela efectivamente se sitúa en lo peor de la crisis, en el año 2011-2012, y en ese momento en el que todo el mundo está además muy desmoralizado. Pues yo creo que la crisis, aparte del gran, viene del hecho de que los novelistas de este género han sabido mostrar esas corrientes subterráneas que muchas veces rigen, dirigen y mueven una sociedad más allá de los que en apariencia son quienes la gobiernan o quienes la gestionan. Las miserias, digamos, el patio sucio. El patio sucio en el que es verdad que se ventilan muchas cosas, ¿no? Cuando uno intenta entender, por ejemplo, la crisis económica de los últimos años, pues tiene que pensar, entre otras cosas, en todas esas personas que manejaron las finanzas de formas que no eran legales, ¿no? O en todo ese dinero que proviene de la delincuencia, del crimen organizado y que influye en la economía mundial. Bien, usted dice precisamente eso, ¿no? Es algo así como una clave para decodificar esta realidad actual, en una España severamente golpeada, sin dudas. Sí, España lleva pues aproximadamente 5 o 6 años